Es una situación realmente dramática la que vive la población palestina en Gaza. Estamos hablando aquí de que la ofensiva militar israelí se ha reanudado desde el viernes, una vez que ya no se llegara a un acuerdo, dicen los israelíes, porque jamás se negó a liberar a rehenes, a mujeres, a niños que todavía están bajo su control en Gaza. Pero aquí lo que vemos es que sí, hasta ahora durante semanas Israel afianzó su presencia militar en el norte de Gaza, en la ciudad de Gaza, en lugares como Jebalia, Sajaía, y ahora vemos que comienza a haber una entrada del ejército israelí también en lo que es la parte sur de Gaza, sobre todo en la zona de Jan Yunes, que es la segunda ciudad más importante de esta franja de tierra, el lugar donde nacieron los dos líderes centrales de esta organización, Yehia Sinwar y Muhammad Dev. Entonces se supone por parte de Israel que en Jan Yunes ahora estaría el liderazgo de Hamas. Y todo esto lleva a que ahora exista un éxodo realmente de miles y miles de palestinos. Se calcula ya por las Naciones Unidas que 1.900.000 palestinos, o sea, más del 80% de la población de Gaza, ahora son desplazados internos, o sea, no pueden dormir en sus casas. Y todo esto cuando vemos que Israel decidió dividir lo que es el mapa de Gaza en cientos de vecindarios, de distritos, de edificios, y todo esto destinado a intentar el impedir las muertes de civiles. Intenta Israel por todos los medios, ya sea por radio, ya sea con panfletos, intenta el decir qué zonas van a ser bombardeadas y de las cuales la población tiene que irse y desplazarse a otras áreas, pero todo esto crea un drama humanitario que cada vez pareciera ser más importante, cuando vemos también que otro de los temores expresados por la Organización Mundial de la Salud es que pueda haber epidemias, que pueda haber enfermedades que puedan ser especialmente mortales, y esto también preocupa. Aquí vemos una situación en la cual Estados Unidos asegura que lo que hace Israel tiene que impedir que pueda haber víctimas civiles a gran escala. Ellos dicen, y los israelíes lo aceptan, que están intentando el llevar a la práctica lo que habría sido la actuación del ejército estadounidense en lugares como Mosul, como Fallujah en el pasado. Pero Lloyd Austin aquí, él asegura que el objetivo de todo esto sería que si al final hay una victoria táctica de Israel sobre el terreno, sobre Hamas, que esto no sea una derrota estratégica, porque al final el pueblo palestino en Gaza simplemente apoye más aún al movimiento Hamas. Y entonces esto es algo que sería enormemente peligroso para Israel. Entonces, junto a esto, lo que aseguran en Israel es que Hamas dice que intentará llevar a cabo todavía una y otra vez masacres como las del 7 de octubre que desataron esta guerra. Aseguran en Israel que algo así llega a ser, muchos dicen, una amenaza existencial, y entonces lo que afirman es que no tienen más remedio que actuar contra Hamas para eliminarlo, cuando esta organización ha creado esta red de túneles de 500 kilómetros de largo, y de hecho han hecho una Gaza subterránea que para poderla destruir a veces, o muchísimas veces, esto lleva también a que pueda haber víctimas civiles. Iván.
José, recién mencionabas el 7 de octubre y quería preguntarte respecto a eso, un tema delicado. ¿Se han investigado presuntos abusos sexuales en ese ataque del 7 de octubre? Bueno, esto es un tema que indigna a los israelíes. Asegura que cómo puede ser que hubiese pasado un mes y medio o más, o inclusive ya 2 meses de las masacres del 7 de octubre y solamente ahora, hoy mismo, hay una sesión organizada por las Naciones Unidas, pero solo ahora, una vez que ya han pasado prácticamente 2 meses, es que se comienzan a investigar denuncias terribles, aterradoras, realmente, de lo que habría pasado el 7 de octubre pasado. Aquí estamos hablando de testimonios de personas que aseguran haber visto lo que serían violaciones en grupo de jovencitas israelíes y posteriormente asesinarlas a sangre fría mientras todos alrededor ríen tras haberla violado. En fin, es difícil el describir las situaciones aterradoras que realmente se han vivido, con desmembramientos, aseguran los israelíes, en fin, difícil de describir, y todo esto ha sido prácticamente ignorado por organismos internacionales durante mes y medio, sino más. ¿Cómo puede ser que el mundo permaneciera silencioso frente a estos horrores, cuando hay testimonios, cuando hay también los resultados de las interrogaciones de muchos de los terroristas, cuando sobre todo están, dicen los israelíes, estas cámaras de GoPro que emitían en directo las salvajadas que estaban haciendo estos terroristas? Entonces, todo esto está creando una separación enorme entre Israel y, por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas, en el momento que más se necesita que pueda haber cooperación entre ambos organismos. Vemos también las declaraciones de Antonio Guterres cuando se refirió a lo ocurrido el 7 de octubre y dijo que no venía de un vacío. Dicen en Israel, hay cosas como el Holocausto, como las situaciones aterradoras de ISIS que son injustificables, que no se les puede intentar encontrar algún tipo de justificación. Entonces todo esto lleva a una separación de Israel de los organismos de las Naciones Unidas que ahora dificulta, es de suponer, lo que es el trabajo en momentos críticos, por ejemplo, para la población de Gaza. Y esto es especialmente doloroso. Israel ha intensificado los ataques aéreos contra objetivos del grupo islamista Hamas en el norte, centro y sur de la Franja de Gaza. En el norte de Gaza hubo también combates, según Israel. Han matado, entre otros operativos de Hamas, a un importante comandante en Shati, Hatam Kubajari. En Shati, que está al norte de Gaza, pudimos estar empotados con el ejército israelí y otros medios, y ahí pudimos ver, en primer lugar, una destrucción enorme en esa zona, en Shati, y también una masiva presencia militar y también combates como los que seguramente tendrán lugar en la zona de Khan Yunis, que es el objetivo de la nueva incursión terrestre israelí. El propio jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, ha dicho hoy que, de la misma forma que han actuado y han luchado, ha dicho, contra Hamas en el norte, lo están haciendo ya en el sur de la Franja de Gaza. De hecho, fuentes palestinas informaron esta mañana que vieron ya tanques en la zona del norte de Khan Yunis. Estamos, pues, en la tercera fase de la guerra. Tras no ampliarse la tregua, la primera fase fue, por supuesto, la ofensiva de represalia tras los atentados de Hamas el 7 de octubre. La segunda fase fue la incursión terrestre y ahora la tercera fase, cuando Israel, como dice, va a ampliar su operación terrestre al sur. ¿Y por qué al sur? Pues Khan Yunis es un lugar clave, estratégico. En primer lugar, hay que destacar, como tú decías, es una zona densamente poblada. Antes de la guerra, en Khan Yunis habían 400.000 habitantes, la segunda ciudad más importante de la Franja de Gaza después de Gaza, la capital. En segundo lugar, destacar que Israel considera
esa zona, el feudo de Hamás, ya que ahí nacieron y están, según parece, los líderes de Hamás, tanto Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, como el jefe del brazo armado Mohammed Deif, que consideran el responsable del atentado del 7 de octubre. Naciones Unidas alerta del hacinamiento, de la cantidad de personas que están en un pequeño parcela que es Khan Yunis del sur. Ahora mismo hay más o menos como 1.7 millones de habitantes en esa zona, de un total de 2.2 millones de toda la franja de Gaza. Esta parte era un poco de desierto. Es la vida con la que Fabián Bancic y su familia siempre soñaron. Una casa amplia con un patio grande, lleno de arbustos y pasto. Vinimos a ver el lugar y nos gustó mucho. Ajá. Y después viste lo que costó y dices, Después, aquí es. Acá podemos. Bancic, un judío originario de Uruguay que se mudó de joven a Israel, dice que siempre estuvo consciente del riesgo que implicaba vivir en el sur del país, en una zona muy cercana a la frontera con Gaza. Por lo general, esta zona nosotros decimos que es un 95% de paraíso y 5% de infierno. Asegura que familias como la suya estaban acostumbradas a bombardeos esporádicos de Hamás que tenían como blanco comunidades cercanas a la frontera con Gaza. Pero nunca habían experimentado algo comparable con los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre. A las 7:15 de la mañana ya estaban a 3 kilómetros de acá los terroristas, según las noticias que estábamos escuchando, y no sabíamos si iban a seguir subiendo. Este es el refugio antibombas de la familia. Aquí estuvieron durante los primeros 2 días después de los ataques y como no todas las familias en esta comunidad tienen un lugar como este, invitaron a otra familia a que estuvieran con ellos. En total eran 8 personas protegiéndose de los terroristas en este lugar durante 48 horas. El New York Times reportó el jueves que autoridades israelíes sabían desde hace más de un año que Hamás estaba planeando el ataque terrorista, pero descartaron la información porque consideraron que sería muy difícil que el grupo islamista pudiera perpetrarlo. Well, it's clear there was an amazing mishap, a failure. There's no excuses for it. And we have to look into this. We paid for our mistakes on October 7th in the blood of over 1,200 Israelis who were murdered and another 240 that were kidnapped and taken to Gaza. Lo que pasó el 7 de octubre, ¿va a causar que tú y tu familia se vayan de esta zona o todavía se quieren quedar aquí? Te conté antes que nosotros vinimos acá porque es una zona que era muy barata. En el centro del país no se podía comprar una casa así. Hoy en día yo me quedo acá por ideología. Es una opinión que, según Bancic, comparte la mayoría de sus vecinos, quienes, pese al peligro, ahora más que nunca tienen el propósito de quedarse a vivir en esa parte de Israel para siempre. Rafael Romo, CNN, en la frontera de Israel con Gaza.